Hola a todos, el tema de esta clase es prótesis inmediata. Soy la profesora Laura de Caño, profesora adjunta de la Cátedra Clínica 1 de Prótesis a cargo de la Comisión D. Vamos a comenzar a definir qué es una prótesis inmediata. Y decimos que prótesis inmediata es aquella prótesis que se va a construir para un paciente que posee sus últimas piezas naturales en malas condiciones. Esta prótesis que construimos la vamos a colocar en el mismo momento en el cual se realizan esas exodoncias. De esta manera, el paciente, en el momento que queda desdentado, se le coloca esta prótesis, devolviendo de esta manera estética y función. La vida útil de esta prótesis se calcula que está dentro de los 6 a 9 meses. Advertimos que no está aconsejado realizar este tipo de prótesis cuando el paciente posee patologías sistémicas que contraindican las extracciones múltiples o cuando la actitud mental del paciente es negativa. Ahora veamos cuáles son sus indicaciones, contraindicaciones, beneficios, requerimientos y cuál es la técnica para su construcción. La prótesis completa inmediata está indicada cuando al paciente le quedan las últimas piezas dentarias en un mal estado, donde no existe un tratamiento para devolverle la salud. Cuando el paciente no está dispuesto a pasar por un periodo de ser desdentado total. Cuando el paciente es portador de una prótesis parcial removible y donde esos dientes pilares que la sostienen no están en buen estado, por lo tanto, se aconseja la exodoncia de esos dientes pilares. O cuando se le indica la colocación de implantes inmediato a las exodoncias de esas últimas piezas dentarias remanentes. Los beneficios que recibe el paciente con una prótesis inmediata van a ser anatomofuncionales, psíquicos, estéticos y quirúrgicos. Anatomofuncionales porque va a impedir que haya una alteración en el sistema estomatognático, es decir, se va a conservar la dimensión vertical, la oclusión céntrica, la posición de los músculos, la ATM, la lengua, su masticación. Psíquicos es porque va a impedir que el paciente pase por un periodo de estar desdentado total. Por lo tanto, su vida de relación va a ser lo más normal posible y además va a facilitar que el paciente se vaya acostumbrando a tener una prótesis total removible. Estéticamente vamos a ver que la armonía facial va a estar conservada y muchas veces inclusive podemos llegar a mejorar esa estética. Y los beneficios quirúrgicos es que este tipo de prótesis protege las heridas post-extracción. Este tipo de prótesis tiene también mayores exigencias en la técnica quirúrgico-protética. ¿Por qué? Porque si hay errores en este tipo de prótesis, no lo podemos solucionar en el momento porque ya el paciente está desdentado, es decir, la vamos a colocar en el momento que realizamos las exodoncias. Entonces, cualquier error en ese momento ya no lo podemos solucionar. Y también necesita de ajustes, de rebasados periódicos. ¿Por qué? Porque hacemos las exodoncias en el momento que vamos a colocar esta prótesis, pero después va a haber toda una reabsorción ósea que va a sufrir el reborde y no está acompañado por la prótesis. La prótesis va a quedar con la misma forma de reborde que le habíamos dado en el momento que la confeccionamos. Por lo tanto, es necesario rebasados periódicos. Por eso decimos que este tipo de prótesis es una prótesis provisional
transicional que debe ser reemplazada después de aproximadamente unos 6 o 9 meses. De no tener en cuenta lo que recién acabo de decir, va a haber desadaptaciones protéticas. Entonces, si esas desadaptaciones no son compensadas con rebasados, está la posibilidad de que esta desadaptación genere hiperplasia de los tejidos blandos y una mayor atrofia de los rebordes residuales. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de confeccionarlas e inclusive tenemos que controlar esas prótesis una vez que las ubicamos en boca. E igual que una prótesis convencional total removible, debemos evitar todo contacto anterior. ¿Por qué? Porque es traumático para la estabilidad y para los tejidos de soporte. Sabemos que debe haber oclusión en la zona de trabajo, en la zona del primer molar, del segundo premolar y del primer premolar. El paciente debe conocer y debe estar informado que esta prótesis no es convencional y que está indicada por el profesional, puesto que las últimas piezas que le quedaban no estaban en buenas condiciones. Las fallas clínicas o de laboratorio recién las vamos a ver luego de realizar la última extracción y que instalemos esta prótesis en boca. Por lo tanto, la situación de haber algún inconveniente es irreversible. Y esto es lo que hace, nos pone en alerta para ajustar al máximo todos los detalles. Es decir, tenemos que tener en cuenta todos los pasos clínicos y los pasos de laboratorio para que no existan inconvenientes. Y las diferencias que tiene este tipo de prótesis con la prótesis total removible convencional es que debemos realizar registros pre-extracción, debemos tomar impresiones y modelos, realizar las relaciones intermaxilares y maxilocraneales, evaluar el articulado dentario, luego viene el tratamiento del modelo definitivo y luego la instalación y los controles que van a ser inmediatos, es decir, en el mismo momento de colocar esta prótesis en boca, y los mediatos. Los registros pre-extracción son útiles cuando deseamos duplicar ciertos aspectos del paciente y comprenden la obtención de modelos superior-inferior que nos van a servir como elemento de diagnóstico. Dimensión vertical oclusiva, vamos a medir la distancia entre dos puntos de referencia, por ejemplo, base de nariz, base de mentón, o la inserción de frenillos labial tanto superior e inferior. La altura del borde incisal superior e inferior relacionándolo con algún punto de referencia. La oclusión céntrica con placas y rodetes de oclusión. Y también la toma de color dentario. Como regla general, aconsejamos realizar las extracciones de todas las piezas dentarias posteriores que haya que eliminar y después de un tiempo prudente de cicatrización comenzamos con la técnica en sí. Ahora, ¿qué hacemos cuando no se puede realizar extracciones múltiples? Si el paciente es portador de una prótesis parcial removible, lo que vamos a hacer es irla transformando de a poco, haciendo agregados de dientes y flancos a esa prótesis parcial removible y hacemos la sexodoncia. De esa manera, de a poco la vamos transformando de prótesis parcial removible a una prótesis total removible. Ahora, si el paciente no puede realizarse extracciones múltiples y no tiene una prótesis parcial removible, lo que debemos hacer es construir primero una prótesis parcial removible
para luego ir transformándola lentamente en una prótesis total removible. Debemos tener en cuenta cómo es el sector anterior, porque si el paciente tiene un reborde que es poco prominente en la zona donde se van a realizar las exodoncias, vamos a poder realizar una prótesis inmediata con flanco vestibular. Pero si las exodoncias que vamos a hacer tiene un reborde muy prominente, eso va a afectar el soporte labial. Por lo tanto, debemos realizar una prótesis inmediata sin flanco vestibular y los dientes deben estar adaptados a la encía. El antagonista debe brindar un correcto plano de oclusión. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad oclusal. Si no es así, deberíamos realizar ambas prótesis inmediatas. Recordar la necesidad de realizar primero las exodoncias de las piezas posteriores y esperar para sentar la prótesis inmediata sobre un tejido que esté estabilizado. Y ahora comenzaremos con los pasos a seguir para realizar una prótesis inmediata. El primer paso es realizar un examen clínico. Este debe ser minucioso de todos los reparos anatómicos, tanto de la zona desdentada como de la zona dentada. Observaremos las facies del paciente, tanto de frente como de perfil. Observemos clínicamente este caso, donde estas son las últimas piezas que tiene el paciente. Fíjense clínicamente el estado que están. Observamos en la radiografía la gran reabsorción ósea, la posición que tienen estas piezas, es decir, presentaban movimiento, estaban muy vestibularizados. Como así también debemos observar toda la zona desdentada, la zona de fondo de surco, observaremos el paladar, la zona limitante posterior, debemos observar también el maxilar inferior de este caso, todos los reparos anatómicos, todo igual que como hacemos el examen clínico cuando vamos a confeccionar una prótesis total removible. Y de acuerdo al examen clínico sabremos qué material de impresión usaremos. Silicona si la mucosa es resiliente y las piezas remanentes están firmes. Si la mucosa es poco resiliente y los dientes remanentes tienen movilidad, usaremos alginato. Y si el paciente presenta piezas que están muy comprometidos periodontalmente, lo que debemos realizar es eliminar los ángulos retentivos con cera o ferulizarlos mediante procedimientos adhesivos. Y aquí vemos una impresión con alginato y luego obtenemos de esta impresión un modelo primario. Tomamos una impresión primaria de maxilar inferior, hacemos el llenado de esta y obtenemos un modelo primario inferior. Sobre los modelos primarios realizaremos el diseño de las cubetas. Los límites son iguales, son los mismos que cuando nosotros confeccionamos o diseñamos las cubetas cuando confeccionamos una prótesis total removible. Recordemos en la zona vestibular posterior hasta fondo de surco, seguimos en la zona anterior, vestibular anterior, en la línea cero anatómica. En el maxilar inferior, recuerden que en la zona anterior, línea cero anatómica, la zona vestibular posterior, tenemos la línea oblicuo externa.
Recuerden también que el límite que le íbamos a dar en la zona lingual anterior era según cómo nosotros tomábamos la impresión, si la impresión se tomó sacando la lengua o no. Sobre este modelo que tiene las últimas piezas dentarias del paciente, vamos a realizar una cubeta individual con caja que va a alojar esas piezas dentarias remanentes. Y sobre este maxilar inferior vamos a confeccionar una cubeta rodete inferior. Antes de realizar esta cubeta individual, debemos tapar con yeso la zona dentada para luego poder confeccionar esta cubeta individual con la caja correspondiente. Una vez confeccionadas estas cubetas, debemos llevarlas a boca y hay que realizar el ajuste de las mismas. Entonces, debemos realizar los recortes dándole un borde que sea funcional. Para ello, después de haber hecho el ajuste, como lo hacemos con el método convencional, debemos colocar con un material que lo llevamos en estado plástico y le vamos a dar el borde funcional. Es decir, llevamos la cubeta en boca con un material sobre los bordes que lo llevamos en estado plástico y hacemos trabajar los músculos que se encuentren en la zona. De esta manera vamos a tener una cubeta que va a estar totalmente remarginada, donde va a tener el grosor y el alto que todos los músculos que están alrededor permitieron. Y así lo vemos en esta imagen, es decir, la cubeta primero fue recortada, ajustada en boca, luego fue remarginada con un material que lo llevamos en estado plástico. Una vez que está remarginada y que tenemos los bordes funcionales, lo que debemos hacer es controlar y chequear las presiones. Por lo tanto, vamos a cargarlo sin colocarle adhesivo con una silicona fluida y en las zonas que observamos que no queda material, sino que queda cubeta al descubierto, lo vamos a marcar con un lápiz demográfico. Retiramos todo este material y observemos que estas fueron las marcas que dejaron el lápiz. Por lo tanto, debemos desgastar esta zona porque habíamos registrado una zona de mayor presión. Una vez que ya desgastamos esta zona, vamos a realizar la impresión definitiva de la misma manera que lo hacemos siempre. Colocamos adhesivo en toda la zona interna, en la zona de los bordes, dejamos que se oree y vamos a cargarla con material, con silicona fluida en todos los bordes y en la parte interna. Tomamos la impresión y después chequeamos a ver cómo quedó. Y sobre esta impresión definitiva se procede a colocar la cera utility para realizar la protección de bordes. Es decir, se toma una tira de cera utility que debe tener un ancho de unos 5 milímetros y la vamos a pegar en forma perpendicular a este borde de la impresión, más o menos a unos 3 o 4 milímetros del borde de la impresión hacia abajo, todo alrededor y en la parte posterior por debajo vamos a pegar esta protección de bordes. Hacemos un encajonado y siempre tener la precaución de que viéndolo desde arriba debemos observar la impresión definitiva, alrededor la protección de bordes y vamos a ver el encajonado más hacia afuera. Para separar la impresión del modelo, debemos controlar
que no se rompan las piezas dentarias. Y para esto, un método es recortando la caja, separándola del modelo, y de esta manera vamos a preservar íntegramente el modelo sin ninguna fractura. Luego lo que haremos son, una vez que prolijamos esta zona, realizamos unos rodetes de oclusión. Y de esta manera tenemos el modelo definitivo donde tiene la zona protegida de los bordes, porque después la prótesis va a estar confeccionada sobre este modelo definitivo. Y aquí tenemos la cubeta individual inferior. Se hace el ajuste correspondiente para luego realizar el recorte muscular, obteniendo los bordes funcionales con el alto y el grosor que los tejidos periprotéticos permitieron, para luego cargarla con silicona fluida y tomar una impresión definitiva. Se hace la protección de bordes, se hace el llenado de esta impresión y se va a obtener así el modelo definitivo inferior. El paso siguiente es la toma de registros y montaje presuntivo. Para esto, primero tenemos que ubicar el plano de oclusión, realizar el registro con arco facial, obtener la dimensión vertical, posicionar la mandíbula con respecto al maxilar superior, es decir, el registro de relación céntrica, y luego llevar todo esto a un articulador, es decir, realizar el montaje en articulador. Y para todo esto debemos tener unas placas para registro, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Recuerden que el plano oclusal nosotros lo orientábamos paralelo al plano de Camper en el sector posterior y en el sector anterior paralelo al plano bipupilar. La altura del plano lo daremos en la unión de la mucosa seca con la húmeda. Hecho esto, lo que tenemos que hacer es trasladar el plano superior obtenido al inferior. Luego controlamos la dimensión vertical con todos los métodos conocidos, métricos, fonéticos, posturales. Si esta dimensión es correcta, lo que sigue es colocar silicona para oclusión y realizamos el registro tentativo de relación céntrica. Tomamos el registro de arco facial para luego llevarlo al articulador y montar el maxilar superior. Y como ya habíamos tomado la céntrica tentativa de relación céntrica, vamos a montar el maxilar inferior. De este modo ya nos queda montado tanto maxilar superior e inferior en este elemento que es el articulador. ¿Para qué nos sirve el montaje tentativo? Lo realizamos para planificar si es necesario hacer algunas modificaciones estéticas y o funcionales y ver si es necesario o no realizar el dispositivo Popa-Yaku. Pero si la céntrica es confiable, no es necesario. Ahora,
Si es necesario, porque la céntrica no era definida, vamos a construir el bopayacu, es decir, la bóveda palatina que va a ser solidaria al rodete superior, y vamos a construir el apoyo central único, es decir, que estará ubicado equidistante de los cóndilos y del rodete inferior. Y aquí ya ven, realizado el registro, la púa inscriptora se va a colocar en esta oquedad que habíamos realizado, y en la zona que queda libre entre el rodete inferior y el maxilar superior le vamos a colocar silicona. Una vez ya teniendo el registro, sí lo montamos en el articulador. Y tenemos otra vista del montaje. A tener en cuenta que cuando montamos colocamos la púa inscriptora en esta zona, en el vértice, y nos va a quedar en el articulador montado en esa posición. En este montaje de trabajo vamos a articular las piezas dentarias ausentes, como así también realizaremos la cirugía del modelo, es decir, de las piezas que se van a extraer, y también vamos a articular las piezas que vamos a extraer. Y es el momento de observar cómo se enfrentan los rebordes, qué distancia existen entre estos rebordes, y también planificar qué tipo de oclusión le vamos a hacer. Se articulan las piezas dentarias del maxilar inferior, se articulan las piezas faltantes en el maxilar superior. El paciente todavía tiene estas piezas en boca, por lo tanto, lo que vamos a poder probar es toda esta zona, que es lo único que se puede probar. Y llevamos la prueba del articulado a la boca. A diferencia de una prótesis regular, una prótesis común donde probamos todas las piezas dentarias, en este caso solamente se prueban las piezas que están ausentes. No podemos realizar un control estético de esas piezas que vamos a extraer porque todavía las tienen en boca. Lo único que en este caso podemos probar es la oclusión, que debe tener una oclusión céntrica que sea correcta y un correcto corredor bucal. No podemos seguir adelante de esto a no ser así, porque si no, cualquier inconveniente o falla que exista, no lo vamos a poder subsanar. Y en boca vemos esto, es decir, el paciente tiene estas piezas dentarias que vamos a extraer en el momento de tener lista la prótesis inmediata, en el momento que le hagamos las exodoncias. Lo que vamos a probar solamente es la oclusión, el corredor bucal, y esta oclusión debe ser correcta. También vamos a observar la dimensión vertical, una dimensión vertical que debe ser la que corresponde a este paciente. En el laboratorio se realizará la cirugía del modelo, es decir, las piezas que se extraerán en la boca del paciente. Primero se mide cada diente con un compás, y esa medida desde incisal al cuello se la va a transportar sobre la cara vestibular del reborde, y así con cada uno de los dientes. Luego se une esas marcas efectuadas, y lo que vamos a hacer es luego marcar los cuellos dentarios. Entonces nos van a quedar dos líneas, una del tamaño de las piezas dentarias transportadas al reborde y la marca de los cuellos dentarios. Entre esas dos líneas, equidistantes de las dos, vamos a realizar una línea punteada que va a estar en la mitad de esas dos líneas. ¿Qué es lo que nos marca esto? Va a ser el límite hasta donde podemos realizar la cirugía del modelo.
También es el momento de evaluar si los dientes se colocarán en la misma posición que tenían naturalmente o haremos algunas modificaciones. Y así se va realizando el articulado dentario de las piezas a extraer. En este caso, la paciente tenía sus dientes muy vestibularizados y por estética fue necesario modificar esta posición. Y vamos viendo la cirugía del modelo, la ubicación, el articulado dentario y la modificación que hicimos en este caso, donde tenía piezas muy vestibularizadas y las ubicamos en una mejor posición. Terminado el articulado dentario, se procede a su terminación, puesto que este articulado, como tiene todavía el paciente sus piezas en boca, no se puede llegar a probar. Entonces, lo que se hace es terminar la prótesis. Y antes de la terminación de la prótesis, se construye un duplicado del modelo definitivo que va a servir para realizar una placa trasvase. Esta placa va a ser transparente y va a servir para ver la adaptación de la base por transparencia en el momento que realizamos las exodoncias dentarias. Y de esta manera tenemos el modelo de trabajo, se realiza un duplicado de este modelo, sobre él se confecciona la placa trasvase transparente y aquí la tenemos. Esta placa que nos va a servir en el momento que hicimos las exodoncias dentarias. Ya tenemos la prótesis inmediata terminada. Se realizan las exodoncias dentarias y vamos a colocar la placa trasvase transparente y vamos a observar si existe isquemia que nos indiquen si tenemos que desgastar algunas zonas retentivas o algunas crestas óseas. Y ya de esta manera vamos a proceder a la instalación. Difiere de una prótesis común. Se instala sobre un lecho quirúrgico que está anestesiado. Debemos mantener la asepsia y la prótesis debe ser instalada sí o sí. Por lo tanto, debemos tener tiempo y todo el instrumental y material necesario en ese momento. Las dificultades más comunes en la instalación de una prótesis inmediata puede que esa prótesis no tenga la retención necesaria. Por lo tanto, lo que debemos tener a mano son adhesivos protéticos, acrílicos de baja exotermia, también acondicionador de tejidos. En cuanto a la oclusión, tenemos que tener papel de articular, chequear la oclusión, observar si hay puntos prematuros y desgastarlos, como así también tener elementos para el pulido. En cuanto a lo estético, una vez que nosotros lo colocamos, sí podremos llegar a ver si algún borde está muy largo o tenemos que redondear algún ángulo. Es decir, esas son las cosas que podemos llegar a modificar. Igualmente, tenemos que tener en cuenta que es una prótesis provisoria. Toda prótesis que se recibe del laboratorio, debemos repasar la superficie de la prótesis para eliminar posibles nódulos, aristas, filos, zonas muy retentivas. Y en este caso nos tenemos que preocupar por la asepsia, es decir, esta prótesis va a estar ubicada sobre un tejido que va a estar anestesiado y además con heridas recientes.
Cuando instalamos una prótesis inmediata, tenemos que tener en cuenta que si tenemos que hacer correcciones, los tenemos que hacer rápidamente y tenemos que tener todo preparado para esa corrección, porque este tejido donde se le realizó las exodoncias tiende a la inflamación. Por lo tanto, la inserción de la prótesis, si está inflamado, nos va a ser imposible. Por lo tanto, una vez hechas las exodoncias, rápidamente probamos, observamos cuáles son las modificaciones que debemos hacer y colocarlas rápidamente en boca. Observemos el antes y el después. La paciente presentaba estas piezas muy vestibularizadas, veamos cómo presentaba este labio y hicimos, cuando se hizo el articulado dentario, colocamos las piezas en una mejor posición y este es el resultado. Las indicaciones posoperatorias serán que el paciente las primeras 24 horas no debe retirar la prótesis. Solamente puede retirarlas el lapso de 1 o 2 minutos para su higiene y rápidamente se la vuelve a colocar. Si el paciente retira la prótesis y no la vuelve a ubicar rápidamente, corre el riesgo de tener una inflamación que impide su reinserción. Debemos aconsejar al paciente tomar la medicación indicada, que lea en voz alta y la alimentación debe ser líquida, blanda, debe ser tibia o fría y evitando todos los alimentos que tengan semillas, como por ejemplo semillas de amapola, semillas de frutillas, semillas de tomate. Los controles a este tipo de prótesis se harán a las 24 o 48 horas. Debemos realizar un control quirúrgico, ver cómo está la herida, observar si hay zonas dolorosas, realizar los desgastes necesarios, controlar la oclusión con papel articular, ver si hay puntos prematuros, ir desgastándolos. Y luego a los 7 o 10 días se retiran los puntos de sutura si es que existen, retocar las zonas dolorosas y realizar el control de oclusión. Luego se seguirán haciendo los controles mediatos. Habíamos dicho que esta prótesis se instaló sobre un tejido que se les hicieron exodoncias, por lo tanto se va a ir remodelando ese reborde. Es necesario realizar ajuste de las bases para compensar esa reabsorción ósea. Los vamos a hacer con rebasados directos, con acrílicos de baja exotermia, son unos materiales resilientes que nos van a ayudar a mantener la salud de los tejidos de soporte. Y luego, al cabo de los 6 o 9 meses, se debe realizar una prótesis total removible de una manera convencional. En este tipo de prótesis es necesario realizar rebasados directos con acrílicos de baja exotermia o bases resilientes que van a mantener la salud de los tejidos de soporte. Siempre debemos controlar que el paciente tenga una correcta oclusión céntrica. Los rebasados que se hacen con bases resilientes vienen en el mercado, se presentan en el mercado con un avío que presenta una pasta base y una catalizadora. También tiene una sustancia que acondiciona la parte interna de la prótesis, desengrasando. Después tiene un adhesivo y luego una sustancia que es como un barniz que se coloca en la zona donde se une la base protética con este material resiliente. Cuando nosotros preparamos la prótesis, se la lava, se la seca, se colocan estas sustancias desengrasantes, el adhesivo y luego se prepara
en cantidades, en porciones iguales, de pasta base y catalizadora. Se lo mezcla, se unifica el color y se carga la parte interna, teniendo la precaución que la cantidad tiene que ser la justa, como para que no exista demasiado material que sobre. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando lo llevamos a boca y el paciente en oclusión, por eso necesitamos una correcta oclusión céntrica, lo que le vamos a hacer es recorte muscular. Entonces, si sobra demasiado material, una de las particularidades que tiene este material es que no se puede desgastar como un acrílico, es muy difícil su desgaste. Por lo tanto, no debe sobrar mucho material, cosa de que se una suavemente con la base de acrílico de su prótesis. Se hace buen recorte muscular y luego vamos a obtener un rebasado y en esta parte vamos a recortar con un material filoso todo el material desbordante del límite posterior. Partimos realizando exodoncias dentarias y en ese mismo momento colocamos una prótesis inmediata. Hicimos los controles inmediatos y luego seguimos con los controles mediatos, es decir, seguíamos controlando oclusión, zonas dolorosas, realizábamos rebasados con sustancias resilientes, con bases resilientes. ¿Y qué es lo que obtenemos? Obtenemos un tejido de soporte en salud. Por lo tanto, después de los 6-9 meses, ese tejido está en condiciones de recibir una prótesis convencional. Y ya terminando, la prótesis inmediata es un muy buen recurso protético que evita que el paciente pase un periodo desdentado, con todos los trastornos que eso le ocasiona. Espero que les haya sido útil y nos encontraremos en una nueva clase.